Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la asambleísta de Creo, Janine Cruz. Buenos días, asambleísta, bienvenida a nuestro programa. Bueno, avanza la investigación en torno al caso Gabela y nuevas revelaciones se han hecho. Ayer estuvo presente en la comisión la exministra Ledy Zúñiga. ¿Con qué aportó? Bueno, muy buenos días, Janet. Un abrazo al país. Primero quiero señalar que todos los ministros en aquel entonces tenían responsabilidades de sus actos, de los contratos que se llevaban a cabo. El día de ayer, de tanta insistencia, llegó la exministra Ledy Zúñiga, quien es la que en una rueda de prensa el 4 de febrero públicamente indicó el informe preliminar y el informe final del Comité Interinstitucional. Lo primero que es indispensable señalar es que ella dio fe de que el tercer producto lo tuvo el presidente de aquel entonces, el economista Rafael Correa. Es decir, él conocía cómo se daba el análisis, las investigaciones y toda la documentación presentada por el perito Mes. Lo que nos llama la atención es que ella es la única ministra que señala que el tercer producto habla de delincuencia común, contradiciendo las versiones del exministro José Serrano, Lenín Lara, en donde ellos establecen que el tercer producto obviamente habla de que el asesinato del general Gabela obedece a delincuencia organizada. La pregunta es, ¿cómo una ministra puede dar una rueda de prensa sin haber conocido el contrato y sin entender que el tercer producto constaba en los nombres de los asesinos del general Gabela? Ahora, ¿pero qué dijo ella ayer? Porque, digamos, esto que usted está manifestando fue lo que ella dijo en esa rueda de prensa cuando supuestamente se presentó, o mejor dicho, cuando se presentó el informe supuestamente final. ¿Pero qué dijo ayer? Lo que dijo ella es que ella llegó 6 meses después de que se entregó toda la documentación al Ministerio de Justicia y que ella fue responsable en hacer público de lo que tenía. Indicó el tercer producto señalando que efectivamente el informe que ella presentó fue todo el informe recopilado por el perito Mes, es decir, el informe final. Lo que no encontramos es coincidencia en lo que ella señala y lo que señala el contrato firmado por el perito Roberto Mes. Es decir, las contradicciones nos dan indicios claros de la irresponsabilidad de estos exministros que en su momento lo único que hicieron, Janet, fue preparar un comité interinstitucional para desaparecer documentos, para mentir a la familia Gabela y para mentir al Ecuador. Ustedes imagínense una ministra que salga a una rueda de prensa sin haber leído la documentación, me parece que es una tamaña irresponsabilidad. Mire, el informe del comité interinstitucional, todos ya lo conocen, pero ellos son los ministros de aquel entonces que con su rúbrica, claramente, podemos ver César Navas, Fernando Cordero, José Ricardo Serrano, Pedro Solínez Chacón, todos ellos en su momento firmaron este último informe del Comité Interinstitucional. Aquí solamente se habla de 2 productos y que se da como delincuencia común el asesinato del general Gabela. Cuando llegan a la comisión señalan de que tenían en sus manos el tercer producto. La pregunta es, ¿por qué tenían el afán de ocultar los nombres de los asesinos del general Gabela? Que es un tema que a nosotros sí nos preocupa. Y cuando nosotros analizamos qué responsabilidad pueden tener los exministros, claramente en el artículo 233 de la Constitución señalan que los ministros o funcionarios públicos tienen la responsabilidad de velar por el bien público, pero también por la documentación. Por eso nosotros no descartamos de que los exministros sean obviamente procesados, posiblemente por fraude procesal, porque desaparecieron las evidencias del caso, lo que no permitieron continuar con las investigaciones oportunas. En los últimos días se han conocido que hay más información que fue oculta, y ya no solamente por los ministros que pertenecieron a esa comisión interinstitucional, sino también por las autoridades judiciales, de fiscalía básicamente, y que hay algunos testigos que quisieron dar su testimonio en el caso y no se les permitió, y ahora estarían dispuestos a hacerlo. ¿Qué conoce usted sobre estos nuevos elementos? Bueno, tengo conocimiento que la Fiscalía está llevando a cabo las investigaciones oportunas. Lamentablemente, con el fiscal anterior, el señor Chiriboga, se ocultó esta información, no dio trámite a las investigaciones. El día de ayer yo solicité al presidente de la comisión, a César Itardo, la comparecencia del ex fiscal Chiriboga para que nos diga, cuando se presentan las denuncias a la Fiscalía, ¿por qué no continuó, por ejemplo, con las investigaciones del caso? En el caso particular de la comisión multipartidista que recibe las comparecencias, la única funcionaria que ha aportado es la doctora Giovanna Palacios, que el día de ayer entregó 38 actas al comité, y mire usted, no nos ha entregado ni el Ministerio de Justicia estas actas que no daban obviamente fe
cuántos iban a las reuniones, en qué concluían. Lamentablemente todos los ministros no se acordaban, no sabían a qué reuniones habían ellos asistido, lo que nos deja ver que esto fue un comité de la impunidad para tratar obviamente de desviar que el asesinato del general Gabela obedece obviamente por la adquisición de los helicópteros DRUV y por haber denunciado en su momento la adquisición de estos helicópteros. Ahora, el gran reto de las autoridades y también de la comisión especial que se ha formado en la Asamblea es determinar o por lo menos poner sobre la mesa de quién sospechan que fue quien mutiló el informe. Y yo quisiera leer entre líneas un poco lo que dice Lady Zúñiga. Lady Zúñiga dice que ella se limitó a leer las conclusiones del documento que reposaba en el archivo del Ministerio de Justicia, es decir, el documento que le dejó el ministro anterior. ¿Y quién fue el ministro que estuvo previamente a que ella ocupara esa cartera? Ya, el ministro que le deja la cartera a Lady Zúñiga es el exministro José Serrano. En el lapsus entre José Serrano y Lady Zúñiga desaparece el documento. Ahora, no coincide lo que dice la señora Zúñiga cuando da fe de los 3 productos. Todos los exministros señalan que el tercer producto habla de los nombres de los asesinos del general Gabela. Ella es la única que ayer dice, leí el tercer producto, pero habla de delincuencia común. Pero entonces, y en cambio José Serrano sí habla de un tercer producto que habla de los nombres de los asesinos del general Gabela. Es decir, la señora Zúñiga el día de ayer pudo demostrar cómo le faltaba la verdad y le dije en la comisión y dijo que no se puede dar estos calificativos. Pero Janet, cuando hemos visto que entre José Serrano y Lady Zúñiga aparece esta clase de indicios en donde ellos han desaparecido el informe, pues tendrán que responder. ¿Cuál es el interés? ¿Qué interés tuvo entre José Serrano y Lady Zúñiga en desaparecer los nombres de los asesinos del general Gabela? Tendrá obviamente que responsabilizarse. La Fiscalía está investigando el tema del asesinato del general Gabela, pero la comisión tiene la responsabilidad de sancionar, sí, a los pésimos funcionarios que fueron quienes dieron paso para este sistema de la impunidad donde desaparecen documentos. Es terrible saber que en nuestro país los ministros, el ministro de Justicia, ministro del Interior, se pusieron de acuerdo para esto, para mentirle a la familia Gabela, para tratar obviamente de esconder esta investigación. Y mire, usted sabe quién pone a los ministros, es el presidente de la República. La calidad de ministros que tuvo el economista Rafael Correa son ministros que le faltaron la verdad al pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿cuál es digamos, a cuánto estamos ya de conocer el final de este tema, de este caso? El 12 de octubre tenemos la responsabilidad de esta comisión multipartidista para entregarle al país un informe de cómo se operaba dentro de este comité y, por supuesto, yo en lo personal había señalado que la comisión debe dar ya una denuncia en la Fiscalía Penal en contra de estos exministros por no cumplir sus funciones de cuidar la documentación pública y por desaparecer las evidencias. Así que nosotros estamos en la espera de que avance la comparecencia de los generales para tener la fe, la certeza de poder vincular el tema de la adquisición de los helicópteros DRUV con el tema del asesinato de general Gabela. Usted sabe que en la comisión no es obligatorio de que lleguen obviamente los invitados a comparecer, sin embargo los que han ido han hecho un aporte, no lamentablemente significativo, pero esto nos da claramente los indicios de cómo se manejaba el tema de este comité interinstitucional. Ahora viene la fase importante de que los generales de aquel entonces puedan rendir la versión sobre cómo se manejó la adquisición de los helicópteros DRUV. Es decir, las próximas comparecencias ya será de miembros del Ministerio de Defensa. Así es, de la Fuerza Aérea, el comité del Honorable Junta de Defensa y algunas personas cercanas al ex comandante de las Fuerzas Aéreas, que es el general Gabela. ¿A cuánto o a qué están expuestos estos exministros por haber desaparecido información? A ver, me parece que dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 22, literal C, determinan que ellos tienen que dar fe y cuidar la documentación pública, porque son ministros y tienen que dar fe de lo actuado. En este caso nosotros habíamos analizado, inclusive con algunos juristas, de que se puede determinar una fraude procesal, porque en su momento ocultaron las evidencias para que el fiscal determine la responsabilidad y, lo que es peor,
hacer juego para que no tengan los jueces los argumentos necesarios para sancionar a los responsables. Esto tiene que concluir, Janet, en un crimen de Estado. Que ministros, que la Fiscalía operen para ocultar información es lamentablemente desastroso, y esto tendrá obviamente que responsabilizarse de la manera más responsable. ¿En qué sentido? Porque los exministros tienen que entender que ellos no llegaron a las carteras de Estado para hacerle juego a la impunidad, o mucho menos para ocultar el nombre de los asesinos del general Gabela. Esto concluirá que es un crimen de Estado. Nosotros vamos a tratar de dar un informe con toda la responsabilidad del caso para que la Fiscalía actúe de manera proba. En otro tema, y aprovechando su atención a esta invitación que le hemos hecho, en la Asamblea Nacional en este momento hay una discusión fuerte por la cantidad de denuncias que hay sobre este impuesto al trabajo. ¿Qué es lo que opina usted? Porque pues también se ve que de parte de la Asamblea Nacional hay un mal espíritu de cuerpo que busca ocultar o dejar sin sanción o sin análisis, por lo menos, esta situación que está ocurriendo. Bueno, hoy el asambleísta Fabricio Villamar va a presentar un cambio del orden del día para analizar y obligar a que la Contraloría obviamente analice las cuentas de todos los legisladores. Me parece que es oportuno, primero, por darle la confianza al pueblo ecuatoriano, que abran las cuentas de los legisladores y que podamos justificar los ingresos que tenemos. Me parece que es un acto inclusive de decencia para demostrar al pueblo ecuatoriano de que nosotros, los que llegamos a fiscalizar, no tenemos de qué preocuparnos. Ahora la presidenta de la Asamblea presentó una resolución donde pone las facilidades a la Fiscalía y a la Contraloría para que analice obviamente estos casos. La web está tratando obviamente de investigar las cuentas de los legisladores. Sin embargo, si usted le pregunta a los ciudadanos si confía en la Asamblea frente a tantos actos como estos del diezmo, la mayoría de ecuatorianos critica. Del 100%, lamentablemente, Janet, aunque nos cuesta reconocernos como legisladores, tenemos una mala aceptación. El 80% no confía en esta Asamblea. Así que considero que el día de hoy es indispensable para ver quién da paso a esta resolución presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. En lo personal, yo he firmado el documento porque me parece que es momento de que la Asamblea se reivindique, y los malos elementos que están en la Asamblea tendrán pues que renunciar. ¿Cómo puede ser posible que un legislador tenga esta clase de actitudes con su equipo de trabajo? ¿Qué carta de presentación va a tener para el pueblo ecuatoriano? La presidenta tiene un gran compromiso con el país el día de hoy, y veamos si es que pasa la resolución presentada por Fabricio Villamar y veamos cuántos legisladores apoyan que se dé obviamente de manera determinante que la Contraloría pueda analizar las cuentas de los legisladores. Ahora, mucho de ese dinero se manejó en efectivo, porque no solamente son corruptos, son bien vivos. Entonces, quizás en algunos casos no se pueda determinar si hubo estos depósitos o no, pero pues el rumor ya se vuelve generalizado y empieza a extenderse a otras instituciones del Estado. Es decir, que esta era una costumbre, por llamarla de alguna manera o de la mejor manera, de los miembros del exgobierno y de Alianza País, que no solamente cobraban a los asambleístas, sino que había esta persona que recorría también las distintas instituciones del Estado, cobrando un diezmo a todos aquellos que les habían dado un puesto de trabajo. Esas develaciones también se están empezando a conocer. Claro que sí. A raíz de que se hizo público algunos casos en la Asamblea Nacional, era impresionante cómo llegaban, en lo personal, a nuestros correos, a nuestras páginas de redes sociales, inclusive ya audios, donde se escuchaban que en campaña también cobraban por el tema de ayudarle a tal candidato y luego tienes la posibilidad de trabajo. O si no, identificaban a las personas que recorren instituciones públicas para cobrarles, obviamente, por este cargo, por un puesto de trabajo. Lo que me llama la atención es que algunos he escuchado que dicen que bajo el reglamento de Alianza País existe la normativa en donde se cobra el 5%, me parece, a quienes son parte de ese proyecto político, y que eso es normal. Y me parece que se está atentando inclusive contra ese derecho del trabajo. Nadie tiene que sacarte un centavo en ese sentido. Lo que esto nos llama a tener una gran vigilancia o atención en cómo se podría sancionar a estos funcionarios que de manera abusiva pues sacan el porcentaje
del dinero a los funcionarios públicos. Tras del funcionario público hay hijos que mantener, hay enfermedades que sanar, y me parece que es un acto totalmente inhumano lo que se ha estado haciendo con el equipo de trabajo y, por supuesto, esto que sirva para el debate. Muchísimas gracias, me voy a quedar con eso. Gracias a Janine Cruz por estar esta mañana con nosotros.